Hay lugares donde el pasado nunca descansa, donde las injusticias cometidas hace décadas siguen latiendo como un corazón herido, esperando el momento exacto para cobrar lo que se les debe. Esta es una de esas historias que nos recuerdan que algunas deudas jamás se olvidan y que la venganza puede esperar el tiempo que sea necesario. Lo que están por escuchar sucedió en un pequeño pueblo de Michoacán, y aunque muchos prefieren no hablar de ello, los hechos están ahí, grabados en la memoria de quienes lo vivieron. Ricardo era un hombre sencillo, originario de Morelia. Había aceptado el puesto de maestro en aquel pueblo remoto porque necesitaba el trabajo y porque creía que podía hacer la diferencia en la vida de esos niños. Tenía 32 años, era soltero, y toda su vida cabía en 2 maletas cuando llegó aquel lunes de septiembre. El pueblo se llamaba San Miguel del Monte, y estaba rodeado de cerros cubiertos de pinos y niebla. Las casas eran de adobe, las calles de tierra, y la gente tenía esa manera de hablar pausada, como si cada palabra tuviera que ser pensada 2 veces antes de salir de la boca. Ricardo notó desde el primer día que algo extraño flotaba en el ambiente. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y lástima, como si supieran algo que él desconocía. La escuela era un edificio viejo de 2 plantas, con paredes de ladrillo que alguna vez fueron blancas pero ahora lucían grises por el paso del tiempo. Tenía 6 salones, un patio de tierra apisonada y un cuarto pequeño en la parte trasera que servía como bodega. Ese cuarto sería el hogar temporal de Ricardo mientras encontraba dónde vivir. El director, un hombre mayor de apellido Gutiérrez, le mostró el lugar con una expresión incómoda. «Es todo lo que tenemos por ahora, maestro», le dijo rascándose la cabeza. «En el pueblo no hay casas de renta. Aquí la gente vive en sus propiedades de toda la vida, pero puede quedarse acá mientras tanto. Hay un catre, una estufa pequeña y un baño. No es gran cosa, pero servirá». Ricardo agradeció y comenzó a acomodar sus cosas. El cuarto era frío y olía a humedad. Una ventana pequeña daba al bosque que empezaba justo detrás de la escuela. Esa primera noche, Ricardo apenas durmió. No por el lugar, sino porque los sonidos del bosque eran intensos. Grillos, lechuzas y algo más que no supo identificar. Un aullido lejano que no sonaba exactamente como el de un perro. Los días pasaron y Ricardo se fue acostumbrando a la rutina. Los niños eran atentos y respetuosos. Las clases transcurrían sin mayores problemas. Pero había algo que lo inquietaba. Cada vez que mencionaba que dormía en la escuela, la gente del pueblo ponía una cara extraña. Algunos desviaban la mirada, otros simplemente cambiaban de tema. Fue doña Petra, la señora que vendía tamales afuera de la escuela cada mañana, quien finalmente le habló con franqueza. Era una tarde de viernes, y Ricardo había comprado sus tamales como siempre. Doña Petra lo miró fijamente y le dijo en voz baja: «Maestro, usted no debería quedarse solo en la escuela de noche». «¿Por qué, doña Petra?», preguntó Ricardo, tratando de sonar casual, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. La mujer miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «Porque cada luna llena pasan cosas malas, y la luna está por llenarse otra vez». Ricardo intentó reírse, pero la seriedad en el rostro de doña Petra lo detuvo. «¿Qué tipo de cosas?». «La gente aparece destrozada, maestro. Cada mes desde hace muchos años. Siempre en luna llena. Y siempre son personas de ciertas familias. Los Mendoza, los Ruiz, los Torres. Familias viejas del pueblo». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Ricardo, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir más rápido. Doña Petra bajó aún más la voz. «La escuela está justo donde antes estaba la casa de doña Soledad. Ella vivía ahí con su hija, antes de que pasara lo que pasó». Ricardo sintió que necesitaba saber más. «¿Qué pasó?». La mujer suspiró profundamente. «Hace como 40 años, la hija de doña Soledad, una muchacha joven y bonita, fue acusada de brujería. La gente del pueblo decía que ella hacía maleficios, que por su culpa se perdían las cosechas y se enfermaban los animales. Las familias principales del pueblo, los Mendoza, los Ruiz y los Torres, formaron un grupo. Una noche fueron a su casa,
La sacaron a rastras, la golpearon, y luego la dejaron en el bosque tan mal herida que no sobrevivió. Encontraron su cuerpo días después. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo sentía un nudo en el estómago. Doña Soledad nunca se recuperó, continuó doña Petra. Se volvió más solitaria, más oscura. Algunos dicen que aprendió magia de verdad después de eso, que hizo un pacto con algo. Falleció hace unos 10 años, pero desde entonces, cada luna llena, alguien de esas familias aparece destrozado, como si un animal salvaje lo hubiera atacado. Pero no es cualquier animal, maestro. Es un nahual, un jaguar negro que aparece solo en esas noches, y todos saben que es el espíritu de doña Soledad, vengándose por lo que le hicieron a su hija. Ricardo quiso no creerle, pero algo en la manera en que doña Petra hablaba con los ojos llenos de miedo genuino, lo hizo dudar. ¿Y por qué habría de atacarme a mí? Yo no soy de esas familias, ni siquiera soy de aquí. Porque está durmiendo donde ella vivió, maestro, donde su hija fue arrastrada. Su energía sigue ahí, y si usted está ahí en luna llena... La mujer no terminó la frase, pero no hacía falta. Esa tarde, Ricardo caminó por el pueblo tratando de aclarar su mente. Todo aquello sonaba a superstición, a historias inventadas para asustar, pero había algo en el ambiente del lugar, algo que no podía explicar, que le decía que no todo era fantasía. Cuando regresó a la escuela ya estaba oscureciendo. Entró a su cuarto y cerró la puerta. Preparó algo de cenar en la estufa pequeña, pero casi no pudo comer. Su mente seguía dándole vueltas a las palabras de doña Petra. Alrededor de las 10 de la noche, mientras estaba acostado en el catre leyendo un libro, escuchó algo afuera. Pasos, lentos y pesados, como los de un animal grande. Ricardo dejó el libro a un lado y se quedó muy quieto, escuchando. Los pasos se acercaban. Caminaban alrededor del edificio, rodeando la escuela. Ricardo se levantó despacio y se asomó por la ventana. La luna estaba casi llena, faltaban solo 2 noches. Su luz plateada bañaba el patio vacío. No vio nada, pero entonces lo escuchó. Un gruñido bajo y profundo que venía de algún lugar cercano. Sintió cómo se le erizaba la piel. Cerró la cortina rápidamente y se alejó de la ventana. Los pasos continuaron por varios minutos más, dando vueltas al edificio, como si algo estuviera estudiando el lugar buscando una forma de entrar. Finalmente los sonidos se alejaron hacia el bosque. Ricardo no durmió nada esa noche. Se quedó sentado en el catre, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Al día siguiente era sábado. Ricardo salió temprano y buscó a don Felipe, el hombre más viejo del pueblo. Lo encontró sentado afuera de su casa, fumando un cigarro de hoja. «Don Felipe, necesito saber más sobre doña Soledad», le dijo Ricardo sin rodeos. El anciano lo miró con expresión cansada. «Siéntate, muchacho». Ricardo se sentó y don Felipe comenzó a hablar. Soledad era una mujer buena. Su hija Magdalena era hermosa y bondadosa. Pero este pueblo es cruel con lo diferente. Magdalena sabía de plantas, curaba enfermos, tenía sueños que a veces se hacían realidad. Eso asustó a la gente. Cuando las cosas empezaron a ir mal, necesitaban a quien culpar. El anciano hizo una pausa y miró hacia el horizonte. Yo vi lo que le hicieron esa noche. Era joven, pero nunca lo olvidaré. La arrastraron de su casa mientras su madre gritaba. Se la llevaron al bosque. Cuando encontraron a Magdalena días después, ya era demasiado tarde. ¿Y doña Soledad?, preguntó Ricardo. Se fue al monte por semanas. Cuando volvió ya no era la misma. Tenía los ojos diferentes, vacíos pero llenos de algo oscuro al mismo tiempo. Nunca volvió a hablar con nadie. Y cuando falleció, empezaron los ataques. Cada luna llena, siempre las mismas familias. Anoche escuché algo rondando la escuela, confesó Ricardo. Don Felipe lo miró con preocupación. La luna se está llenando, y tú estás en el lugar equivocado, en su lugar. El nahual te ha sentido ya. Pero yo no le hice nada, no tengo nada que ver con lo que pasó. Eso no importa para ella, dijo el anciano con tristeza. Solo sabe que estás donde vivió su hija.
donde gritó por ayuda, donde nadie la defendió. Ricardo regresó a la escuela con el estómago revuelto. Pensó en irse del pueblo, pero no tenía dinero para mudarse tan pronto. Pensó en pedir ayuda, pero ¿a quién? ¿Qué iba a decirles? ¿Que un espíritu vengativo lo estaba acechando? Esa noche, la segunda antes de la luna llena, Ricardo se preparó mejor. Cerró bien la puerta y la ventana. Puso el catre contra la pared más alejada de la ventana. Dejó todas las luces encendidas. Y esperó. Los ruidos comenzaron más temprano que la noche anterior. Alrededor de las 9 ya se escuchaban los pasos rondando el edificio. Esta vez eran más insistentes, más cercanos. Ricardo escuchaba la respiración pesada de algo grande del otro lado de la pared. Entonces comenzaron los arañazos. Las garras raspando la madera de la puerta. Despacio al principio, probando, como si estuviera midiendo qué tan resistente era. Luego, con más fuerza, la puerta empezó a crujir. Ricardo se levantó del catre, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Miró alrededor buscando algo con qué defenderse. Tomó un palo de escoba que estaba en un rincón. Sabía que no serviría de nada, pero le daba algo de consuelo tenerlo en las manos. Los arañazos continuaron por varios minutos, cada vez más fuertes, cada vez más desesperados. Entonces se escuchó un golpe fuerte contra la puerta, luego otro, y otro, como si algo estuviera lanzándose contra ella tratando de derribarla. «Vete», susurró Ricardo. «Por favor, vete. Yo no te hice nada». Los golpes se detuvieron. Durante un momento hubo silencio. Ricardo pensó que tal vez se había ido, pero entonces escuchó algo que lo heló hasta los huesos. Una voz de mujer, vieja y llena de dolor, que venía de afuera. «Aquí vivía mi niña. Aquí la vinieron a buscar. Aquí comenzó su sufrimiento». Ricardo no pudo responder, no pudo moverse. Solo se quedó ahí temblando, aferrándose al palo de escoba como si fuera a salvarlo. La voz continuó. «Cada uno que pisa este lugar debe saber lo que pasó. Debe sentir lo que ella sintió». Luego volvieron los pasos, alejándose hacia el bosque. Ricardo se dejó caer en el catre temblando. No durmió nada. Se quedó ahí, esperando, con los ojos bien abiertos hasta que la luz del amanecer entró por la ventana. Cuando salió del cuarto esa mañana vio las marcas, arañazos profundos en la puerta de madera, marcas de garras enormes que habían rasgado la superficie como si fuera papel. Ricardo tomó fotos con su celular, aunque no sabía para qué. Nadie le creería. Era domingo. Esa noche sería luna llena. Ricardo pasó el día caminando por el pueblo, buscando alguna solución. Fue con el director Gutiérrez y le mostró las fotos de los arañazos en la puerta. El hombre palideció. «Maestro, debería irse del pueblo hoy mismo», le dijo en voz baja. «Váyase a Morelia, a donde sea. No se quede aquí esta noche. No tengo dinero para irme así. No tengo dónde llegar», respondió Ricardo con desesperación en la voz. El director negó con la cabeza. «Entonces que Dios lo ayude, porque nadie más puede hacerlo». Ricardo intentó hablar con más personas. Todos le daban la misma respuesta. Debía irse, pero nadie le ofrecía ayuda real. Nadie le abría las puertas de su casa. Era como si el pueblo entero hubiera decidido que su destino ya estaba sellado. Al caer la tarde regresó a la escuela. El cielo se estaba poniendo naranja y morado. Pronto sería de noche. Pronto saldría la luna. Ricardo entró a su cuarto y se preparó como pudo. Puso el catre contra la puerta esta vez, tratando de bloquearla. Cerró la ventana y la aseguró con un alambre. Dejó todas las luces encendidas. Se sentó en el suelo, en una esquina, con un cuchillo de cocina en una mano. La luna apareció enorme en el cielo, perfectamente redonda, perfectamente blanca. Su luz entraba por los bordes de la cortina, iluminando el cuarto con un resplandor fantasmal. Los ruidos comenzaron apenas oscureció. Esta vez no eran pasos lentos y cautelosos. Eran pasos decididos, directos. Algo caminaba directamente hacia el cuarto de Ricardo. Podía escuchar las garras clavándose en la tierra con cada paso. Entonces todo se detuvo. Silencio absoluto.
Ricardo contenía la respiración esperando. El sudor le corría por la frente. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el cuchillo. Y entonces comenzó el ataque. Los golpes contra la puerta eran brutales. La madera crujía y se astillaba. El catre se movía con cada impacto. Ricardo gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. Sabía que nadie vendría a ayudarlo. El pueblo entero estaba encerrado en sus casas, esperando a que pasara la noche. La puerta aguantó varios minutos, pero finalmente cedió. Se abrió de golpe, tirando el catre a un lado. Y ahí estaba. El jaguar negro era aún más grande de lo que Ricardo había imaginado. Sus ojos amarillos brillaban con una luz que no era natural. Su pelaje era tan negro que parecía un agujero en la realidad. Entró al cuarto despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ricardo se puso de pie presionándose contra la pared. «Por favor», suplicó. «Yo no fui. Yo no le hice nada a tu hija. Por favor». El jaguar lo miró fijamente. Y entonces Ricardo escuchó de nuevo esa voz de mujer, saliendo del animal como si viviera dentro de él. «Mi niña gritó así. Mi niña suplicó así y nadie la escuchó. Pero yo no estaba. Yo no... Estás en su lugar. Caminas donde ella caminó. Duermes donde ella durmió. Y cada uno que venga aquí sabrá lo que ella sufrió». Ricardo levantó el cuchillo con manos temblorosas. Era inútil y lo sabía, pero era todo lo que tenía. El jaguar se lanzó hacia él con una velocidad imposible. Ricardo sintió el impacto como si lo hubiera golpeado un coche. Cayó al suelo. El cuchillo salió volando de su mano. Intentó arrastrarse hacia la puerta, pero el animal era demasiado rápido. Sintió las garras en su espalda. El dolor era indescribable. Gritó con todas sus fuerzas, pero solo el bosque lo escuchaba. Nadie más. Nadie que pudiera ayudarlo. Ricardo intentó cubrirse la cabeza con los brazos. Intentó rodar hacia un lado. Intentó hacer algo, cualquier cosa, pero era como luchar contra una tormenta. El jaguar era implacable. Cada zarpazo lo debilitaba más. Podía sentir su fuerza abandonándolo. En algún momento dejó de sentir dolor. Solo había frío y cansancio. Un cansancio tan profundo que solo quería cerrar los ojos. La habitación daba vueltas. Los sonidos se volvían lejanos. Lo último que vio fueron esos ojos amarillos mirándolo sin piedad. Y lo último que escuchó fue esa voz. «Ahora sabes, ahora entiendes». Ricardo cerró los ojos, y todo se volvió oscuridad. La mañana siguiente, el director Gutiérrez llegó a la escuela como siempre lo hacía los lunes. Notó que la puerta del cuarto de Ricardo estaba abierta. Eso era extraño. Se acercó con cautela y miró adentro. Lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. Salió corriendo del edificio y fue directamente al pueblo a buscar ayuda. Llegó con varios hombres, incluyendo a don Felipe. Cuando entraron al cuarto, todos quedaron en shock. El cuerpo de Ricardo estaba en el suelo. La escena era terrible. Las paredes tenían marcas de garras. Había sangre por todas partes. El catre estaba volcado. La puerta destrozada. Los hombres tuvieron que salir a tomar aire. Llamaron a las autoridades de la ciudad más cercana. Vinieron policías, forenses, investigadores. Tomaron fotos. Hicieron preguntas. Todos coincidieron en que había sido un ataque de animal salvaje. Probablemente un puma o un jaguar que había bajado de la montaña y había encontrado la puerta mal cerrada. Pero los habitantes del pueblo sabían la verdad. Sabían que no había sido un animal común. Sabían que la luna llena había cobrado otra víctima más. Don Felipe, parado afuera de la escuela mientras se llevaban el cuerpo, fumaba su cigarro con la mirada perdida. Un joven del pueblo se le acercó. «¿Nunca va a terminar esto, don Felipe?» El anciano negó con la cabeza lentamente. «No, muchacho. No mientras quede alguien de esas familias. Y no mientras siga habiendo gente que duerma en ese lugar. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho siempre. Nada. Porque contra una madre que perdió a su hija, contra un dolor que ni la muerte puede borrar, no hay nada que hacer». Cerraron la escuela por 3 semanas. Los padres de Ricardo vinieron desde Morelia. Su madre lloraba sin consuelo. Su padre exigía respuestas. ¿Cómo era posible que un animal salvaje hubiera entrado así? ¿Por qué nadie había escuchado los gritos?
¿Por qué la puerta estaba destrozada desde adentro? Nadie les dijo la verdad. Les dijeron que había sido un accidente, un ataque de animal, una terrible tragedia. Los padres se fueron con el cuerpo de su hijo, con más preguntas que respuestas, con un dolor que nunca sanaría. Cuando reabrieron la escuela, tapiaron el cuarto donde había vivido Ricardo. Ya nadie podía entrar ahí. Trajeron a un nuevo maestro, pero este vivía en el pueblo, en la casa de unos parientes. Nunca se quedaba en la escuela después de que oscurecía, y la vida continuó en San Miguel del Monte. Los niños siguieron yendo a clases, la gente siguió con sus rutinas, pero algo había cambiado. Ahora todos sabían que el nahual no solo atacaba a las familias culpables, también atacaba a quien se atreviera a estar en ese lugar maldito durante la luna llena. La historia de Ricardo se convirtió en otra leyenda del pueblo, otra advertencia. Los nuevos maestros que llegaban escuchaban sobre él, y ninguno volvió a quedarse a dormir en la escuela. Algunos ni siquiera aceptaban el puesto cuando les contaban lo que había pasado, porque en San Miguel del Monte todos saben que hay cosas que no se pueden explicar, cosas que la razón no alcanza, y que el nahual de Doña Soledad sigue ahí, esperando cada luna llena, recordando, vengándose. Cada mes cuando la luna se llena en el cielo, el pueblo se encierra. Las calles quedan vacías, las puertas y ventanas se cierran bien. Y desde el bosque, a veces, se escuchan los pasos de algo grande caminando entre los árboles, el gruñido de algo que nunca descansa, los aullidos de un dolor que nunca termina. Ricardo está enterrado en Morelia, lejos de este pueblo. Su tumba dice: maestro dedicado, hijo amado. Pero no hay paz para él ni para nadie que haya estado en ese lugar. No hay justicia, no hay esperanza. Solo queda el nahual, caminando cada luna llena. Solo quedan las garras y los colmillos de una venganza que nunca se sacia. Solo queda el recuerdo de un maestro que llegó a enseñar y terminó siendo otra víctima de un pasado que nunca muere. Y si alguna vez pasan por San Miguel del Monte, si ven esa escuela vieja de paredes grises, si notan ese cuarto tapiado en la parte de atrás, sabrán lo que pasó ahí. Sabrán por qué nadie se queda después del anochecer. Sabrán por qué en las noches de luna llena, el pueblo entero tiembla de miedo. Porque el nahual sigue cazando, la venganza continúa, y no hay forma de detenerla. Ricardo fue solo uno más, no será el último. Continuamos. Hay lugares en este mundo que guardan secretos, lugares donde el tiempo se detiene y las tragedias del pasado nunca terminan de ocurrir, donde los gritos de ayer siguen resonando hoy, esperando a alguien que los escuche. Esta es la historia de uno de esos lugares, una historia que ocurrió hace apenas unos años en un pueblo pequeño, de esos que no aparecen en los mapas, pero que todos conocen por las historias que se cuentan en voz baja. Lo que vas a escuchar pasó de verdad. Los nombres son reales, los hechos también. Y aunque quisiéramos pensar que es solo una leyenda, hay demasiadas personas que vieron lo que pasó aquella noche. Demasiados testigos como para dudarlo. Adrián era un hombre sencillo. Vivía en un rancho a las afueras de un pueblo en Michoacán, uno de esos lugares donde todos se conocen y donde las noticias vuelan de boca en boca antes de que caiga la tarde. Tenía 32 años y trabajaba la tierra como lo había hecho su padre y su abuelo antes que él. No era rico ni pobre, simplemente vivía. Su vida transcurría entre el maíz que crecía alto durante la temporada y las tareas diarias que nunca terminaban. Una vida tranquila, una vida normal. El rancho de Adrián tenía algo particular. En medio del maizal, casi escondido entre las plantas que crecían hasta la altura de un hombre, había un pozo antiguo, tan antiguo que nadie recordaba realmente quién lo había construido. Las piedras que formaban su boca estaban cubiertas de musgo y desgastadas por décadas de lluvia y sol. El pozo había estado ahí desde antes de que Adrián naciera, desde antes de que su padre comprara esas tierras. Algunos decían que tenía más de 100 años, otros juraban que era aún más viejo. La gente del pueblo no hablaba mucho del pozo, pero cuando lo hacían sus voces bajaban de tono. Contaban que hace décadas un niño llamado Miguel había caído dentro.
Miguel tenía solo 5 años cuando desapareció. Era un día como cualquier otro. El pequeño jugaba cerca del maizal mientras sus padres trabajaban. Cuando lo fueron a buscar ya no estaba. Lo llamaron durante horas, días enteros. Buscaron por todas partes, hasta que alguien se acercó al pozo y escuchó algo. Un llanto débil que venía desde el fondo. Un niño pidiendo ayuda. Bajaron cuerdas. Gritaron su nombre. Pero Miguel nunca respondió de forma clara. Solo ese llanto constante. Esa voz pequeña que pedía que lo sacaran. Intentaron bajar a buscarlo, pero las cuerdas no llegaban al fondo. Amarraron más cuerdas, más largas, y aún así no tocaban nada. Era como si el pozo no tuviera fin, como si se tragara todo lo que entraba en él. Después de varios días el llanto dejó de escucharse. Los padres de Miguel nunca se recuperaron. Se fueron del pueblo poco después, y el pozo quedó ahí, olvidado entre el maíz. Pero el pozo no estaba realmente olvidado. La gente que vivía cerca sabía que algo andaba mal con él. De vez en cuando, alguien pasaba cerca y escuchaba cosas. Una voz de niño, un llanto, palabras que rogaban ayuda, siempre la misma voz, siempre las mismas palabras. Ayúdenme, sáquenme de aquí, tengo frío. La mayoría de la gente que lo escuchaba se alejaba rápido y no volvía a acercarse. Sabían que era mejor no prestar atención, que era mejor hacer como si no hubieran oído nada. Adrián conocía las historias. Su padre se las había contado cuando era joven, advirtiéndole que nunca se acercara demasiado al pozo. Pero Adrián era práctico. No creía mucho en leyendas. Para él, el pozo era solo un agujero viejo en medio de su terreno. Nada más. A veces lo usaba para sacar agua. El agua que salía de ahí era fría y limpia, útil para regar algunas plantas o para dársela a los animales. Nunca había tenido problemas. Nunca había escuchado nada extraño. Hasta ese día, era una tarde de octubre. El cielo estaba gris y pesado, como si fuera a llover en cualquier momento. Adrián había estado trabajando desde temprano, cortando maíz y apilándolo en el granero. Estaba cansado. Le dolían los brazos y la espalda. Cuando el sol comenzó a bajar, decidió ir al pozo a sacar agua para los animales. Tomó un balde oxidado y caminó entre las plantas de maíz que se mecían con el viento. El sonido de las hojas rozándose era lo único que se escuchaba. Un sonido seco, constante. Llegó al pozo y dejó el balde en el suelo. Se inclinó sobre el borde de piedra para mirar hacia abajo. La oscuridad del pozo era absoluta. No se veía el fondo. Nunca se veía. Adrián estaba por amarrar el balde a la cuerda cuando lo escuchó. Un sonido que venía de abajo. Un sonido que no debería estar ahí. Una voz de niño. Ayúdenme. Adrián se quedó paralizado. El balde cayó de su mano y rodó por el suelo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se asomó nuevamente, esta vez prestando más atención. Y la voz volvió a hablar, más clara esta vez. Por favor, ayúdenme, tengo frío. Era la voz de un niño pequeño, asustada, desesperada. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pensó en Miguel, en la historia que todos conocían. Pero eso había pasado hace décadas. No podía ser, no tenía sentido. Tal vez había un animal atrapado ahí abajo. O tal vez el viento hacía ruidos extraños al pasar por el pozo. Tenía que haber una explicación. Sáquenme, por favor, no puedo salir. La voz era tan real, tan cercana. Adrián sintió algo dentro de él. Una mezcla de miedo y compasión. Si había alguien ahí abajo, si de verdad había alguien atrapado, no podía simplemente irse. No podía dejar a alguien pidiendo ayuda. Aunque las historias dijeran lo contrario, aunque su padre le hubiera advertido, tenía que ver, tenía que estar seguro. Gritó hacia el pozo. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchas? La respuesta llegó inmediatamente. Sí, estoy aquí abajo, ayúdame, no puedo subir. Adrián respiró hondo. Su mente le decía que se alejara, que volviera a la casa y olvidara lo que había escuchado. Pero su corazón no lo dejaba. Corrió de vuelta al granero y tomó una linterna y una cuerda larga. La cuerda más larga que tenía. Volvió al pozo casi corriendo.
El maíz parecía cerrarse a su alrededor mientras caminaba. Las sombras se hacían más largas, el cielo más oscuro. Cuando llegó al pozo, encendió la linterna y alumbró hacia abajo. La luz se perdía en la oscuridad sin tocar nada. El pozo parecía no tener fondo. Adrián sintió un nudo en el estómago. Amarró un extremo de la cuerda a un árbol cercano y el otro extremo a su cintura. Revisó los nudos 2 veces, 3 veces. Tenían que aguantar, tenían que ser seguros. «Voy a bajar», gritó hacia el pozo. «Espera ahí, ya voy por ti». «Gracias», respondió la voz. «Gracias. Por favor, date prisa. Tengo mucho frío». Adrián se sentó en el borde del pozo y dejó que sus piernas colgaran hacia la oscuridad. El aire que salía de ahí era helado, un frío que no era natural, un frío que le calaba hasta los huesos. Se aferró a la cuerda y comenzó a descender. Las piedras del pozo estaban húmedas y resbalosas. Cada movimiento tenía que ser cuidadoso. Cada agarre tenía que ser firme. Bajó metro tras metro. La luz de la linterna rebotaba en las paredes de piedra, pero no llegaba al fondo. Solo oscuridad. Solo ese vacío infinito. Adrián comenzó a sentir que algo no estaba bien. Ya había bajado mucho, demasiado. Más de lo que cualquier pozo normal debería tener de profundidad, y aún así, no veía nada. No había agua. No había fondo. Solo esa oscuridad que parecía tragarse la luz. «¿Dónde estás?», gritó. «¿Puedes verme?» «Más abajo», respondió la voz. «Sigue bajando, ya casi llegas». Adrián continuó descendiendo. Sus brazos comenzaban a dolerle. La cuerda se tensaba contra su cintura. Miró hacia arriba y vio la boca del pozo como un círculo pequeño de luz gris. Tan lejano ya, tan pequeño. Siguió bajando y bajando. Y cada vez que preguntaba dónde estaba el niño, la respuesta era la misma. Más abajo. Sigue bajando. Ya casi. El aire se hacía más frío con cada metro. Adrián podía ver su propio aliento formando nubes blancas frente a su cara. Las paredes del pozo parecían estrecharse. O tal vez era solo su imaginación. Sentía que las piedras se acercaban, que lo apretaban. Su respiración se volvió más rápida, más difícil. El pánico comenzó a trepar por su garganta, y entonces sintió que algo no estaba bien con la cuerda. Se detuvo y la revisó. Estaba tensa, demasiado tensa, como si estuviera llegando a su límite. Pero él había usado la cuerda más larga que tenía. Debería haber sido suficiente. Miró hacia arriba otra vez. La boca del pozo ya casi no se veía. Solo un punto diminuto de luz. Un punto que se hacía más y más pequeño. Adrián sintió terror real por primera vez. Quiso gritar, quiso subir. Pero cuando intentó trepar, la cuerda no cedió. Estaba completamente estirada. No había más. No había forma de subir más. Y cuando miró hacia abajo, la oscuridad seguía siendo absoluta, infinita, sin fin. «¿Dónde estás?», gritó con desesperación. «Dime dónde estás». «Aquí», respondió la voz. «Justo aquí, ya llegaste». Pero no había nadie. No había nada. Solo esa voz que venía de todas partes y de ninguna. Adrián comenzó a jalar la cuerda, intentando subir. Sus manos resbalaban. Sus brazos temblaban. La linterna cayó de su mano y desapareció en la oscuridad de abajo. Nunca escuchó el sonido de que tocara el fondo. Solo silencio. Solo ese vacío que se lo tragaba todo. La voz del niño comenzó a cambiar. Ya no sonaba asustada, ya no sonaba pequeña, sonaba diferente. Más profunda, más vieja. «No puedes irte», dijo la voz. «Ahora estás aquí conmigo, como yo estoy aquí, para siempre». Adrián gritó. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Pero su voz se perdió en el pozo. Nadie lo escuchó. Nadie vendría. Intentó trepar, pero la cuerda estaba al límite. Intentó sostenerse de las piedras, pero estaban demasiado resbalosas. Sus dedos se deslizaban. Sus fuerzas se acababan. Arriba, en la superficie, la cuerda comenzó a moverse. Alguien la estaba jalando. Los vecinos de Adrián habían visto que no regresaba y fueron a buscarlo. Encontraron la cuerda amarrada al árbol y pensaron lo peor. Varios hombres comenzaron a jalar. La cuerda era pesada.
demasiado pesada, como si estuviera jalando algo enorme. Jalaron durante minutos que parecieron horas, y finalmente, algo salió del pozo. Era Adrián. Pero algo en él estaba mal. Su cuerpo estaba helado, completamente congelado, como si hubiera estado en hielo durante días. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la nada. Su boca también abierta, como si hubiera estado gritando. Pero no había vida en él. Ya no había nada. Los hombres lo llevaron de vuelta al pueblo. Nadie sabía qué decir. Nadie entendía qué había pasado. Adrián había estado ahí abajo menos de una hora. ¿Cómo era posible que estuviera en ese estado? El doctor del pueblo no pudo explicarlo. Dijo que parecía como si hubiera estado expuesto a temperaturas bajo cero durante mucho tiempo. Pero eso no tenía sentido. Era octubre. Hacía calor. Cerraron el pozo al día siguiente. Trajeron piedras grandes y lo cubrieron completamente. Luego echaron tierra encima. Nadie quería que volviera a pasar. Nadie quería acercarse a ese lugar nunca más. Pero aunque lo cubrieron, aunque trataron de olvidarlo, la gente que pasa cerca del maizal todavía escucha cosas. Todavía escucha voces. Ahora ya no es solo la voz de un niño pequeño. Ahora hay dos voces. Una voz de niño que pide ayuda y una voz de hombre que grita, que suplica, que ruega que alguien lo saque de ahí. Las voces se mezclan en la oscuridad del maizal y quien las escucha siente ese mismo frío. Ese frío que viene de un lugar donde el tiempo no existe, donde las almas quedan atrapadas para siempre. El pozo sigue ahí, debajo de las piedras y la tierra, esperando, siempre esperando. Y las voces siguen llamando, pidiendo ayuda, prometiendo que esta vez será diferente, que esta vez sí podrán salir. Pero nunca es diferente, nunca lo será, porque algunos lugares no dejan ir a quienes entran en ellos. Algunos lugares tienen hambre, y ese hambre nunca se satisface.